Nos acompaña la doctora Gina y la doctora Adriana, nuestras psicólogas de cabecera. Y lo primero que hacen ellas siempre los jueves es llegar a tratar a nosotros nuestras inquietudes, porque también las tenemos. Pueden estar mirando un video que está viral en las redes sociales, donde ellas ponen un ejemplo de lo que puede pasar cuando uno es tratado por una psicóloga. Y la psicóloga también puede terminar afectada, ¿no? Porque es tanto el compromiso que adquiere con el paciente que puede terminar llorando como la que ustedes van a ver en ese video. Todo actuado. Bueno, todo actuado, ¿no? Y muy bien actuado. Tenemos esta actriz, Paulita, y fuera de eso, vamos. No juzgues cada día por lo que cosechas, sino por las semillas que siembras. Esto lo dijo Robert Louis Stevenson. ¿Qué piensa, doctora? Es muy real. A veces uno quiere ver solamente el fruto final, ¿no? Y no olvida todo el proceso que hay detrás de. Y para tener una buena cosecha hay que hacer una buena siembra. Así es. ¿Tú qué piensas, Adrianita? Que generalmente se ve el fruto, ¿no? Entonces, tú eres famoso porque, suerte. Y nadie se da cuenta de todo el trabajo que hubo detrás para poder llegar a ser eso que tienes ahora. Bueno, esta frase me encanta porque definitivamente uno recibe de lo que da. Y entonces yo lo represento en una ley de las 7 leyes espirituales del éxito. Una de ellas es la ley del dar. Porque definitivamente entiendan, insolentes, que y ténganlo como una norma de vida. El que da recibe. Entonces, y a uno terminan dándole de lo que da. Eso no falla. Y yo lo digo ya a esta altura del partido, cuando yo estoy veterano y sé que esa es la gran realidad de la vida. Bueno, y nos adentramos, como de costumbre los jueves, en estas consultas psicológicas que se van a convertir en una parte muy importante de la parrilla del insolente. El tema de hoy, la depresión, más allá del silencio. Bienvenidos nuevamente, insolentes. Hoy vamos a hablar de un tema profundo y necesario, la depresión, una de las enfermedades emocionales más frecuentes en el mundo, pero también más invisibles. ¿Sabían que según la Organización Mundial de la Salud, más de 280 millones de personas viven con depresión? Eso es más o menos como si todos los habitantes de Estados Unidos estuvieran depresivos. Este programa nace de las preguntas que muchos de ustedes nos han enviado a través de las redes sociales del Insolente y de nuestras psicólogas Adri y Gina. Son inquietudes que se repiten una y otra vez porque mi amigo parece apagado si todo en su vida parece estar bien. ¿Qué hago si yo mismo siento un vacío que no sé explicar? ¿O cómo identificar que alguien cercano está atravesando depresión si no tiene un daño físico visible, pero sí un claro deterioro emocional? Hoy vamos a responder esas preguntas, a romper mitos y sobre todo a entender cómo acompañar a quienes lo necesitan, empezando por nosotros mismos. Adelante. Bueno, lo primero y más importante que debemos aclarar en este momento es que la depresión no es un síntoma de debilidad. No significa falta de fuerza de voluntad ni falta de ganas de vivir. La depresión es un trastorno emocional, es una enfermedad que va avanzando poco a poco, como una gota de agua que cae constantemente al vaso hasta que un día descubrimos que ya se derramó y nos invade por completo. Y cargar con ese peso no solo es difícil, muchas veces es silencioso e incomprendido, lo que hace aún más doloroso este proceso. ¿No? Y sobre todo, Guacharito e Insolentes, hay algo que ha hecho muy difícil el tema y es un sesgo muy delicado y peligroso que le han puesto a la palabra depresión, porque pasó de ser algo importante a la frase de moda. Entonces vemos que cuando alguien camina despacio o se quiere quedar acostado o está cansado, no tiene ganas de salir, entonces muchos dicen en burla, está deprimidito. Sí. Ay, no haga nada porque está deprimido. Eso es un problema que le resta muchísima importancia a los que realmente están atravesando por la depresión, porque la persona siente
en algún momento que lo suyo no es nada o que es poco importante. Entonces, eso hace que el término depresión no sea importante y se banalice, se vuelva una frase cualquiera como una frase de burla. Por esto es tan importante que aprendamos a no juzgar, a no hacer prejuicios, a hablar los sentimientos, que es lo que sentimos, hablarlo con el otro y de esta manera vernos más empáticos. Es que esto es algo de lo más importante y justamente con esto evitamos caer en errores como los que hoy les vamos a contar, porque la idea es que con Adri podamos contarles de herramientas muy prácticas para poder identificar cuándo alguien podría estar pasando por una depresión, qué podemos hacer para ayudar y acompañar a esas personas en los momentos difíciles y no caer en restarle importancia. Bueno, muy bien. Entonces empecemos. Aclaremos lo básico. ¿Qué es la depresión? ¿Y cómo la diferenciamos de la tristeza normal? ¿Qué es lo que regularmente sucede? Bueno, la tristeza y la depresión no son lo mismo, ¿sí? Eso hay que tenerlo claro. La tristeza es una emoción natural y necesaria que aparece como respuesta a una pérdida, a un cambio o a una situación difícil. Es una emoción temporal que nos invita a recogernos, a reflexionar y a darle un sentido a lo que hemos vivido. La depresión, en cambio, no es una emoción pasajera, es un trastorno que se instala y se mantiene en el tiempo durante semanas o incluso meses. Y va mucho más allá de sentirse triste. Afecta el sueño, la alimentación, la energía, la motivación. Lo delicado es que como sociedad hemos confundido ambos términos. Y cuando a alguien le decimos en tono de burla, estás deprimido, porque no quiere salir o porque está cansado o estamos trivializando un trastorno muy serio. ¿Sí? Esa ligereza puede llevar a quien realmente sufre depresión que no busca ayuda, porque siente que no es para tanto. Además es importante entender algo y es que cuando hablamos con alguien que está atravesando una etapa o un episodio de depresión, decirle frases como, eso no es nada, pon de tu parte, ay, ánimo, como si me dijeran ánimo y ya, la depresión se desaparece. No es así, eso es inútil y es muy dañino para el otro, porque lo ponemos en un lugar donde la persona se siente fracturada, se siente aislada y hacemos que evite comentar lo que siente. La persona no está triste o deprimida porque tenga falta de voluntad, no es que tenga pereza o que tenga debilidad, no, es un trastorno, es una enfermedad que necesita ser tratada. ¿Cómo se trata una depresión? Con terapia, con acompañamiento, con la escucha. Hay que hablar lo que sentimos para que se vaya tratando y vaya mejorando. Cuando la persona puede expresar sus emociones, puede aprender a gestionarlas de mejor manera, saber qué hacer. Si notas algunas veces que te sientes diferente y cansado o notas que alguien cercano está teniendo estos cambios, puedes hablarlo. Mira, ¿cómo se identifica si dura más de 2 semanas? Una tristeza es normal, un día, hoy me levanto triste, pero si mi pensamiento, si mi tristeza, si mi estado de ánimo bajo dura más de 2 semanas, es recurrente, mis palabras son negativas, siempre viendo todo el lado malo, es una señal de una depresión y debemos mirar cómo ayudarlos o cómo ayudarnos, porque estas son señales importantes. No minimicemos las señales de una depresión, porque esta, si se trata a tiempo, tiene solución, pero si se deja el paso del tiempo, puede tener grandes consecuencias y lo expresamos y se habló mucho el día de ayer, que se conmemoraba el día de la cinta amarilla. Bárbaro, tenaz. Bueno, Adri y Gina, muchas personas cuando escuchan la palabra depresión o incluso cuando la viven en primera persona, se hacen preguntas muy duras. Sí. ¿Por qué me pasó a mí? ¿Qué lo causó? ¿Será que es por mi forma de ser? ¿Será que hice algo mal? Y ahí surge la gran inquietud. ¿Qué hay realmente detrás de la depresión? ¿Es genética? ¿Son las experiencias de vida? ¿Es el estrés? ¿La pérdida? ¿Los cambios? Porque muchas veces lo reducimos a una sola explicación, pero me imagino que no es tan simple como parece. Bueno, sí, tienes toda la razón. La depresión no tiene una única causa
Esto es importante entenderlo. No podemos reducir la depresión a simple falta de ganas o a cerrarla por algo que pasó en un momento dado. No, la depresión como tal se une en diferentes factores. Uno puede ser un factor biológico, como desequilibrios hormonales, algunos químicos que nos predisponen el cerebro, el uso de sustancias, algunos medicamentos o ya la predisposición genética. Otros son los psicológicos, por ejemplo, pérdidas afectivas, los duelos mal elaborados, que es un duelo, pues es perder algo o alguien que queremos, un trabajo, un familiar. A veces relacionamos duelos con muerte, con fallecimiento, y no es así. Yo puedo atravesar un duelo por separarme de mi pareja, por cambiarme, perder un trabajo, porque un familiar se cambió de ciudad o se fue del país. Esos son duelos, y si no los sabemos trabajar, pues es un duelo mal elaborado que nos puede llevar a una depresión. También hay unas causas sociales, cuando hay aislamiento, falta de apoyo, cuando tratamos de hablar y no nos prestan atención, cuando decimos que tenemos un problema y todos hacen cara de no nos importa. No es conmigo. No es conmigo, allá cada quien que lo resuelva, para eso está grandecito. Esto hace que todos estos factores nos pueden llevar a una depresión. Las emociones son respuestas adaptativas y necesarias, definitivamente. Cuando no se trabajan de la manera adecuada, pueden quedarse fijadas y esos sentimientos de tristeza pasan a ser de algo pasajero a algo permanente que nos puede desconectar de la vida. Por eso la depresión no es solo un tema químico ni un tema emocional, es una suma, como un rompecabezas, son muchas piezas que nos van afectando a tal punto que nos impide hacer cosas tan básicas como levantarnos de la cama. Así es. ¿Okay? Bueno, lo más importante es comprender que la depresión no es culpa de nadie, no es una falla de carácter ni de elección personal, no, yo quiero estar depresivo, no. Reconocerlo sin culpa es el primer paso para abrir caminos de sanación. Cuando dejamos de buscar culpables en nosotros mismos, en la familia, en la vida, lo que aparece un espacio de posibilidad, la oportunidad de mirar hacia adelante y empezar a construir una forma nueva de cuidarnos. Una herramienta sencilla pero poderosa es hacer una lista de tus factores protectores. ¿Qué significa esto? Personas que te apoyan, actividades que te brindan calma, lugares donde sientes paz o seguridad. Entonces los escribes en una libretica, en tu celular, y recuérdalos en esos momentos difíciles. Cuando los tienes presentes es como encender esa luz en medio de la oscuridad. Te recuerda que no todo está perdido y que sí existen apoyos y recursos a tu alrededor. Oiga, Adri y Gina, qué importante lo que ustedes mencionan, porque muchas veces lo primero que hacemos es buscar un culpable, que si es la familia, que si es la persona, que si es la sociedad, y en ese camino terminamos olvidando lo más valioso que es acompañar y comprender. Me gusta mucho eso de los factores protectores, porque siento que ahí está la clave, reconocer lo que sí tenemos y lo que sí nos sostiene. A veces pensamos que todo está en contra, pero cuando hacemos el ejercicio de escribir quiénes nos apoyan o qué cosas nos devuelven un poquito la calma, empezamos a ver que hay salidas. Y aquí me surge una pregunta que seguramente también se hacen nuestros insolentes, y es cómo damos ese primer paso cuando sentimos que no tenemos fuerzas. ¿Cómo empezar a salir del aislamiento para buscar esa ayuda o esos factores protectores? Bueno, pues una gran pregunta. Pacharito hace muy buenas preguntas. Oiga, porque les voy a contar una incidencia. Cuéntanos. Yo viví depresión en el año 1990 y ahorita con el permiso de ustedes les voy a hacer un relato de mi vivencia en ese año 1990. Lo recuerdo como si fuera ayer. 6 meses en un estado intenso de depresión. ¿Y qué te llevó a ese caso? Eso me llevó, creería yo, porque esto es más o menos lo que terminé en ese momento concluyendo. Me había entrevistado con un gran amigo el día viernes, un fin de semana. Habíamos quedado de vernos el lunes. Y otro amigo llegó el domingo a mi casa a darme la noticia que ese amigo había muerto. Y había dado un infarto y que tal. Y entonces nos fuimos para su velorio, nos fuimos para su entierro.
Y allá contaron a su familia qué le había pasado, le había dado un infarto fulminante y cómo le había empezado. Entonces que le había empezado con un dolor en el brazo, que le había dado vómito, que el hombre pues, había tenido esos síntomas. Entonces a mí esa noche empezó a dolerme el brazo, empezó a darme vómito y empecé a tener una cantidad de síntomas que pues yo no podía explicarme, pero me conducían a una angustia y empecé a sentir un miedo que yo lo definía en la medida que fue avanzando este tema, como cuando a usted le pegan un susto, pero el susto le queda adentro, o sea, no se le sale, sino que usted sigue con ese, porque cuando a usted le pegan un susto, usted, uy, la reacción inicial, se va. pero él se va. No, a mí se me quedaba. Y así empezó esto, y empecé a revisar yo cómo podía controlar eso. Le decía yo, por ejemplo, en ese momento a mi señora, amor, estoy como nervioso, no sé qué tengo. Ella me decía, ¿nervioso de qué? Listo. El caso fue que, gracias a Dios, pues este tema nunca me invadió el sueño. Yo dormía bien. Pero resulta que a las 5 de la mañana me volvió un reloj biológico, yo me levantaba sudando a chorros y con la angustia. Sí. Y entonces me sentaba en la cama y mi mujer me decía, ¿qué te pasa? Yo tengo miedo. ¿Miedo de qué? Esas bobadas. De esas bobadas, porque las personas pues no entienden que se está padeciendo este tipo de circunstancias. ¿Qué encontré a través de esa circunstancia? Encontré que mucha gente, por la forma de ser mía que siempre ha sido igual, yo interactuaba con mucha gente y con muchos amigos y procuraba ir a hacer visita todas las noches, ojalá a cansarme para poder llegar a la casa a dormir. Pero en esa interacción que tuve con tanta gente, me empecé a dar cuenta que éramos muchos los que sufríamos esto que hoy estoy contando y que ustedes están contándole a los insolentes. Es mucha la gente que está depresiva hoy en nuestro país. Miren las cifras, más de 250 millones de personas en el mundo. Y estamos hablando de casos reportados. Total. Con seguimiento. Fuera de los que no saben. No, los eso puede que ser el doble. Claro, los que dicen, no, esto es una pendejada, esto no va a pasar. Y me daba la angustia, me daban los nervios, me daba un sentimiento como de dolor, como de angustia, y empezaba a llorar sin ninguna explicación. La única era que decía, mis hijos están pequeños, ¿qué irá a ser de mis hijos? Entonces un día en un escenario de esos que acababa de nacer mi hija Camila, y Juan Felipe ya era un niño de 5 años, entonces un día mi madre me vio como en ese estado y me dijo, hijo, ¿qué te pasa? Le dije yo, no, mamá, tengo miedo, tengo angustia, ¿qué tal que yo me muera? ¿Quién me va a ayudar a resolver lo de mis hijos? Y me dijo, no, amor, mira, tú debes ir al psiquiatra. Mi mamá de una vez me mandó para el psiquiatra. Entonces, como todos los... Recuerdo muchísimo que en esa época en Ibagué, el doctor Gregorio Mesa era un excelente psiquiatra, yo diría que de la época el mejor. Entonces pedí cita con el psiquiatra y me fui para donde el psiquiatra a hacer lo que hacen ellos y lo que hacen ustedes psicólogos, escuchar toda esta vaina. Recuerdo mucho que al final el hombre le dio rabia conmigo porque me dijo que me iba a medicar. Entonces yo tenía un antecedente que era un tío mío que había terminado en ese trance de la angustia, de la depresión, de los nervios, tomándose hasta 10 pastas diarias para los nervios. Entonces a mí me pareció como lógico decirle, doctor, pero es que yo no quiero tomar medicamentos. Y cae y me pega de ñor. Entonces me dijo, venga, mijo, venga. Si esto existe es porque hay personas que tienen los problemas que usted está teniendo hoy. Y que lo requieren. Entonces no se resista a eso. Y de una vez me regañó, yo salí de ahí, compré el medicamento, pero no me lo tomaba. Yo seguía con la angustia, empecé a hacer más deporte, empecé a leer, a volverme un gran lector. Empecé a ir superando la vaina. Un día cualquiera, como a los 10 días, estando en la finca nuestra, todo el mundo jugando tejo y todo el mundo pasando bueno, y yo en una pieza viendo televisión, muerto del susto. Y de pronto me acordé del medicamento.
Y saqué la cajita y llegué, cogí una pastica y me tomé esa pastica. Y me quedé profundamente dormido. Y me levanté a las 9 de la noche y ya no tenía chiripiorca. O sea, como yo la llamé, sí, ya no, Sí, claro. ya sin La angustia, Feliz porque volvió sí, Guacharito. y listo. Y les debo contar a ustedes y a los insolentes, pues nunca más eso volvió. Porque cuando me trataba de dar, yo ya tenía los mecanismos que había diseñado para impedir que me llegara. Y uno que sí me quitó, yo creo, los nervios y esa angustia fue que el médico cobraba a platas de hoy como 500.000 por la consulta. Entonces eso también me acabó de quitar la depresión. Yo o me curo o me curo. Y como 3 veces. Y resulté curándome. Y debo decirles que eso yo no se lo deseo a nadie en el mundo. Vivir eso es angustiante. Vivir eso es una vaina aterradora. Por eso, insolentes, no duden en acudir a nuestras psicólogas. Estamos para eso, para servirles, para sacarlos de esos encierros que a veces pues uno tiene porque no conoce, porque no sabe, ole, ¿y esto por qué me está pasando? Ellas han explicado perfectamente. Y Ginita, esa pregunta que yo te hago al final es porque esto va a seguir pasando y va a seguir vigente en el mundo y más con todo lo que pasa hoy en día. Totalmente. Y lo decías ahora y le pasa a muchos y soy reiterativa en el tema. La depresión es algo tan fuerte porque tiene dos contextos. Y uno es que no es visible físicamente. Bueno, yo quiero decirte eso. Entonces, cuando uno le dice a la gente que tiene nervios y que tiene como esa depresión, pues la gente lo ve a uno sufriendo. Lo mira y dice, pero... A mí lo único que sí me pasó, y por eso no quiero que me vuelva a pasar, pero lo único que sí me pasó fue que en 15 días bajé 10 kilos. Porque resulta que yo llegaba a almorzar, y yo llegaba a almorzar con hambre. Y daba la cucharada a la sopa, y resulta que no pasaba. O sea, no podía bajarla. Eso es una vaina que solo explica, si la pueden explicar ustedes. Y me tocaba ir al baño a escupir esa cucharada de sopa porque no me bajaba. Yo iba en la calle y sabía que no había desayunado, almorzado ni comido el día anterior. Y veía un buñuelo y me daba el hambre que ya tenía, pues producto de eso. Y llegaba y cogía el buñuelo, lo mordía y resulta que tenía que escupirlo porque no me bajaba. Y lo más raro, pedía un jugo o un agua y sí no tenía problema. Entonces uno dice, con respecto a la sopa, que de todas maneras es líquido. Conclusión del cuento, ese fue un trance muy duro para mí, que pues fui superando, fui recuperando, gracias también a la ayuda del doctor Mesa y también de mi madre, de mis personas, de Martica, de mi mujer, que ya empezaron a entender, porque yo fui donde otra doctora, pero ya como una consulta general, y le conté toda esta historia y la doctora me dijo, ¿por qué no traes a tu señora? Entonces Marta fue al consultorio conmigo y resulta que ella pues le explicó a mi señora a mí qué me estaba pasando. Que resulta que ustedes lo dicen también claramente, hay personas que pueden ser una falencia de algo. Mi madre me decía en su momento, hijo, es que de pronto tú tienes un problema producto del embarazo que yo tuve cuando tú fuiste a nacer, porque yo tomaba muchas pastas para los nervios y yo mantenía llorando. Y entonces me tomaba las pastas, no sé biológicamente o químicamente si eso me afectó en su momento, pues porque yo ya en ese momento, pues lógicamente tenía... Estaba formando. No, y ya tenía... Ha pasado muchísimo tiempo. Ya había pasado mucho tiempo. Pero yo ya tenía 28 años, entonces ojo con eso. Pero lo único cierto es que lo superé y nunca más volvió. Porque eso también es clave, afortunadamente. Vuelvo y le reitero, eso no se lo deseo a nadie. Bueno, te dejo hablar, Ginita. No, pero me encanta porque a veces tenemos miedo de contar ese tipo de cosas. Si las personas del común se atrevieran a hacer eso que tú estás haciendo, que para mí es un gesto de valentía, hablar de lo que sentimos públicamente sin temor a que se burlen, a que nos critiquen, a que nos comparen. Cuando escucho a alguien acá sentado diciéndole de una manera tan tranquila algo que es fuerte, le estoy ayudando a otro a que diga, sí puedo hacerlo
lo mío es real, no es una bobada, no es algo poco importante como muchos lo dicen, sino necesito hablar y hay una oportunidad de cambiar o mejorar. Y a eso es a lo que debemos apuntarlo. Por eso, escuchemos, demos la oportunidad. No tuviste solamente, uno siempre habla de unas redes o de apoyo, y tú tuviste inicialmente no mucho tu pareja, pero luego se adhirió a tu acompañamiento y al programa. Una mamá que dijo, ve al psiquiatra. Hombre, te vio, te escuchó y te dio una alternativa. Y tuviste muchos amigos que abrieron su corazón a tu conversa y te hicieron dar cuenta que no eras el único con ese problema, porque es que el problema más grande de la depresión es que creemos que somos los únicos con el problema y que nadie más nos va a entender. Cuando logramos ver que hay otros que también atraviesan problemas, uno dice, ah, venga, o sea, no soy un bicho raro, es normal, pasa y hay una oportunidad de cambio. Entonces, de verdad, bonito escucharlo, escuchar de tu boca y ver y poderles mostrar a nuestros insolentes que eso que les duele, eso que les afecta, tienen una oportunidad de cambiarse y que lo hablen. Es simplemente escribir un mensaje. Miren, envíenle un mensaje a su amigo cuando se sienta mal, díganle, ¿puedes escucharme hoy? Regálame un ratico para un café. Escribir en un papel, me siento triste, hoy no me siento bien, me gustaría hablar con alguien. Eso les va ayudando a aprender a sacar sus emociones, a darles nombre. Otro paso puede ser algo importante, hacer actividad física. Ojalá tengamos la fuerza de pararnos, salir y caminar, bañarnos, organizarnos, tomarnos un vaso de agua con calma o ese café de la mañana, no a la carrera, sino sorbo a sorbo, sentir su olor, mostrarle a los demás estos pequeños cambios que en realidad son gigantes y nos van a ayudar a alcanzar esa tranquilidad y esa palabra que puede sonar rara pero es real, sanidad. Yo creo que ahora se ha vuelto muy de moda o hemos escuchado mucho el sanar, te sana tu niño interior, sana tu relación con tus padres, sí, hay que sanar porque a veces vivimos toda nuestra vida en nuestra búsqueda de culpables, sintiendo rabia por los que están a nuestro alrededor, porque mi mamá me gritaba, porque mi papá no estaba, porque mi amigo me decía gordita, y entonces me sentía incómodo y nunca lo sané, y eso se va llenando y se vuelve, como dijo Adrián un ratico, como una gota que va llenando, y un evento hace que estalle todo y vaya directo a nuestras emociones. ¿Tú qué piensas, Adri? Así es. Y es muy importante hablarle a la familia, a los amigos. Ustedes pueden ser muy importantes en ese proceso. Generalmente las personas no pueden estar solas. Nosotros somos sociales por naturaleza, ¿sí? Entonces, cuando vemos a alguien aislado, apagado o sin fuerza, lo peor que podemos hacer es juzgarlos o es presionarlos. Tienes que poder. No saben lo difícil que es muchas veces levantarse, abrir la ventana. Algo tan sencillo como eso, que nosotros lo hacemos casi con los ojos cerrados, para una persona en depresión es totalmente difícil. ¿Cierto? Entonces, no debemos cerrarle la puerta a que ellos puedan pedir ayuda. Lo que realmente ayuda a una persona con depresión es estar ahí, es escucharlo sin interrumpir, sin decirle que mi problema es muchísimo mayor que el suyo, ¿sí? Validar lo que siente, aunque no lo entendamos, porque muchas veces nosotros no entendemos este proceso, ¿sí? Y un punto claro, ofrecer acompañamiento para buscar ayuda profesional. De esto no se sale solo con buenos consejos. Muchas veces las personas no van al psicólogo o al médico porque sienten que no pueden con todo el proceso. Pero si es así, pues si alguien le ofrece acompañarlo a la cita, ayudarle a sacar la cita, busquemos juntos un terapeuta. Miren, nos han escrito a la página y es la primera vez que lo hacen. Es que las escuché y les escribí y es la primera vez que hablamos. Y me estaban diciendo procesos de un año, de 6 meses. Sí. Entonces, escuchar cambia todo. Oiga, nos escribe Estela Díaz y nos saluda. A nosotros los insolentes también nos saluda Nelcy Arán. Nos dice, buenas tardes para todos los insolentes, Dios los bendiga. Juan Carlos España, buen día para todos.
Juan Carlos González nos dice buenas tardes para todos y muchas bendiciones, pero este mensaje quiero que lo procesen. Juan Carlos España nos dice yo tengo eso. Ojo con eso. Sí. Nos dice Juanito. Hemos hablado con Juanito mucho de estos temas. Y la verdad pues Juan que ya ha tocado vivir eso. Él tiene una virtud grandísima, que es él también trata de burlarse de las circunstancias, ¿sí? Pero Juanito, mire, estas dos mujeres tienen la capacidad de ayudarte a avanzar en tu proceso y de sacarte adelante. Porque tú lo puedes todo, igual lo vas a lograr. Y ahí estamos todos, incluyendo tu tío. Bueno, escuchándolas, pues pienso que muchos de los que nos ven o nos escuchan ahora pueden estar sintiendo algo parecido, que es lo que referencia Juan. O quizá tienen cerca a alguien que está atravesando por eso. Y ahí surge la gran pregunta, ¿qué hago yo en ese caso? ¿Cómo sé si lo que estoy viviendo es tristeza pasajera o si ya estoy entrando en depresión? ¿Cómo distinguirlo para no dejarlo pasar y poder actuar a tiempo? Bueno, esta pregunta es importante que te hagas mucho caso, que te fijes en tus sentimientos. Lo primero es escucharte con sinceridad. La tristeza, recuerda, es pasajera, pero si llevas más de 2 semanas con ese sentido de energía baja, sin ganas de hacer nada, con pensamientos negativos, sintiendo que nada tiene sentido, eso es una señal de gran alerta. No la ignores. Hay que hablar con alguien, busca apoyo profesional, busca a un familiar, un amigo. Tú no tienes que resolverlo todo solo. Eso es importante. Recuerda que no eres solo en el mundo, hay muchas personas para las que eres importante que tal vez no lo saben decir, pero están ahí y van a estar ahí cuando tú pidas ayuda. Ve y da el primer paso, que es el paso de mayor valentía. Sí, es el más difícil, dar ese paso adelante y decir, no me siento bien. Pero luego de eso, créeme que todo va a empezar a organizarse para que tu vida mejore y esta tristeza que estás enfrentando se pueda hacer llevada a cabo y pueda gestionarse mejor. Ante la pregunta de cómo sé si lo que estoy viviendo es una tristeza pasajera o es una depresión, es importante recordar que todos en algún momento hemos sentido tristes. Sí, claro. Yo me estoy comiendo un helado y se me cae la bolita de helado, a mí me da una profunda tristeza. Es una emoción, sí, sí. Trato de que no se me pierda ningún helado. Porque la tristeza es una emoción natural y es importante. Pero, de nuevo repito, la depresión es esa tristeza constante, que si estoy rodeado de muchas personas y es un evento chévere y generalmente los otros se ríen y yo simplemente finjo sonreír para que no digan, ay, tan aburrido. Sí. Entonces, si la tristeza está ahí, a pesar que estoy con mi familia, a pesar que estoy en mi trabajo, a pesar de tener cosas importantes, ojo, porque no es normal. Tu cuerpo y tu mente están mostrando que hay algo que está fallando, algo que no está bien y es importante reflexionar y pensar. La intensidad de nuestro dolor también es importante, la intensidad de nuestra tristeza. Entonces, ejemplos sencillos, entonces si estás triste porque discutes, digamos, con tu pareja, es normal sentirse triste. Pero si todo el tiempo yo lloro, siento que no puedo con esto, no me puedo levantar, no me siento bien, no me dan ganas de arreglarme, no me dan ganas de comer, o al contrario, como bastante, no siento saciedad y veo el dulce y necesito dulce, o veo el licorcito y necesito más y más y más, y no es por el evento social, sino para poder desconectarme de mi realidad. Ojo, ahí hay una depresión, hay algo en lo que hay que trabajar. Entonces, acá no es hablar de tristeza porque tuve un momentico que estaba siendo lejos de lo que normalmente soy, no. Se habla de depresión cuando esa tristeza, ese dolor, esa angustia, esa falta de paz es permanente durante un tiempo prolongado. A ver, bueno, lo que acabas de decir es súper importante. Ahora quiero dejarles algunos tips de autocuidado emocional que cualquier persona puede empezar a aplicar desde hoy mismo. No se trata de cosas complicadas, son pequeños cambios que con constancia hacen la diferencia. Entonces, rutinas básicas de bienestar, dormir a horas regulares, alimentarnos de manera equilibrada, a veces lo que tú decías, hasta, el hecho de ver la comida se te quita, entonces servir en pequeñas porciones.
¿sí? Y comer varias veces al día, esa es una, ¿cierto? Moverse, aunque parezca así, de la mente y el cuerpo están profundamente conectados y cuidar lo básico es nuestra primera defensa emocional. Tiempo consciente, sin pantallas. Vivimos tan sobreestimulados que nunca nos damos un respiro. Intenta regalarte al menos 15 minutos al día solo para ti. Caminar, respirar profundo, escribir, pintar, cualquier actividad que permita que te tranquilices. Expresar lo que sientes. Si no puedes hablarlo, escríbalo. Si no, dibújalo. Si no, canta. Busca maneras de sacar lo que tienes. Lo importante es no guardarlo. El silencio prolongado es un peso que se acumula y se hace cada día más grande. Red de apoyo, lo que hablábamos. Haz una lista con las 3 personas a las que puedes acudir en un momento difícil. Tener esos nombres claros y a la mano te recuerda que no estás solo y hace más fácil dar ese primer paso de pedir ayuda. Son pequeños pasos, pero cuando se repiten día tras día, se convierten en herramientas muy poderosas para prevenir y también para acompañar ese proceso de sanación. Bueno, mis insolentes, hoy hemos hablado de un tema que muchas veces preferimos evitar, la depresión. Y creo que lo más valioso es que nos llevamos claridad. La depresión no es falta de carácter, ni un simple pon de tu parte. Es una enfermedad que necesita ser reconocida y acompañada con seriedad. Hemos visto que hay señales de alerta, que hay formas de prevención y sobre todo que todos podemos ser parte de la solución cuando decidimos escuchar y acompañar en vez de juzgar. Me gustaría que cada uno de los que nos escuchan se quede con esta idea. La salud mental es tan importante como la salud física. Así como cuidamos nuestro cuerpo, también debemos cuidar el corazón y la mente. Hablar de lo que sentimos no nos hace débiles, nos hace humanos y atrevernos a pedir ayuda nos hace valientes. Así es. Y hoy alguien que nos está escuchando, nuestros insolentes, sienten que sus emociones los sobrepasan. Quiero decirles algo muy claro. No están solos ni solas. Reconocer que no puedes con todo ya es su primer paso. Y hablar de lo que sientes es abrir la puerta a la sanación. A veces ese primer paso es pequeño. Enviar un mensaje, escribir lo que sientes, aceptar un abrazo, abrirle la puerta a ese que te va a buscar. Pero es suficiente para empezar ese nuevo camino. Bueno, y quiero añadir algo a lo que ustedes han dicho, y es que hablar de lo que sentimos y pedir ayuda es el acto más grande de amor propio. No les dé vergüenza. Cuando ustedes sientan que todo está mal o que no pueden con algo, atrévanse a decir necesito ayuda. Que lo más seguro es que alguien va a querer darle la mano. Es importante cuidarse, es importante darse valor. A las familias, a los amigos, les digo, aprendan a escuchar sin juzgar. Quiten ese dedo que señala todo el tiempo y eso les va a permitir que las personas se sientan más cercanas y hagan puentes de comunicación y no esos muros altísimos que no dejan acercarse los unos a los otros. Muchas veces una mirada atenta, una palabra de aliento o simplemente me siento acá al lado tuyo y te acompaño mientras lloras. Créanme que eso hace una diferencia gigante. Recordemos que siempre, siempre detrás de cada conducta hay una emoción y una emoción que es bien cuidada puede ser remedio, pero mal atendida puede llevarnos a casos extremos y malas decisiones. Gracias, Adri, gracias, Gina, por todo lo que nos han compartido hoy. Y a ustedes gracias por acompañarnos. Les dejo una invitación, compartan este mensaje con alguien que lo necesite. Nunca sabemos a quién podemos estarle dando una luz en el momento justo. Déjenos un corazón en los comentarios. Si quieren más espacios como este, y no olviden seguir nuestras redes y las de Adri y Gina, porque juntos estamos construyendo lo más importante, estar bien con nosotros mismos. Recuerden, con Adri y Gina, el bienestar emocional en las mejores manos. Muchas gracias, insolentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Listo. Gracias, Guacharito. Muchísimas gracias. Bueno, y Andrés Cárdenas, ¿qué se me hizo para saber qué está pasando en Ibagué el día de hoy? Claro que sí, saludar a toda la familia.
Iglesia guerrera.